Para mí la política es la posibilidad de transformar cosas, de crear, de proponer, de consolidar, y también son las miradas que tenemos sobre la realidad en la que nos encontramos, son como las gafas con las que observamos el universo, nuestras experiencias, nuestras prácticas, nuestros sueños. Es un escenario, y al ser también tan personal que une los sueños colectivos, también es un escenario de confrontación bien amplia, precisamente de esas otras perspectivas que sienten que deben ser las únicas y las poderosas que tienen que imponerse. Pero la política finalmente siento yo que es esa posibilidad, como le decíamos en la universidad, de lucha de ideas, de exponer motivos, de generar procesos, pero sobre todo de crear. Y siento que en este momento en el país pues cada vez está más limitado el horizonte de la política para la creación. Y creo que ese es el reto pues, de la gente que siga apostando a estos escenarios políticos. Bueno, hay dos formas de entender lo que uno podría decir la gobernanza, pero la política es de lo electoral y la política es de las prácticas, ¿no? Lo que habla ahorita es un poco más desde la política, desde las prácticas y las experiencias que deben tener un eco en la representación electoral, en donde yo pueda defender esas posibilidades, esas formas de entender la realidad. Pero la política en sí misma es la forma en la que yo me entiendo, en la que yo valoro, en la que me relaciono, en lo que defiendo, en lo que practico, que está puesto allí. Si lo miramos desde la materialización un poco de la política pública, podríamos estar hablando desde los escenarios de gobernanza, o sea, no solamente el poder electoral donde se representan y delego mi participación ciudadana a un tercero en el que yo confío de cierta manera en que me va a defender y demás, en lo que llamamos la representación, pero todo el mundo dice, ella no me representa. Pues si es que encontrar a alguien que represente al 100% de los ideales de una persona es bastante complejo. Yo creo que incluso como humanidad o las personas, si lo miramos como individuo, no nos representamos tampoco a nosotros mismos y a nosotras mismas al 100%. Pero si esos escenarios de representación electoral deben representar por lo menos la defensa de esas causas que van generando unidad y colectividad en el escenario. Y en la práctica comunitaria, pues la política es eso, la posibilidad de soñar, de crear, de pensar los escenarios utópicos, a veces difíciles, porque a veces uno lo pone como en un escenario litílico, pero la posibilidad de conversar con alguien, de construir con alguien es complejo, ¿cierto? Entonces, incluso si entre dos nos vamos a sentar a proponer un proyecto, la conversada, si es honesta, va a generar conflicto, porque puede ser que yo no esté de acuerdo con ese objetivo, con esa actividad, con esa meta, con ese indicador o con ese tipo de insumo que estamos solicitando, por lo que la posibilidad de crear está ahí. Y no es más sino rescatar esos diálogos de lo que consideramos que es posible o no en estos escenarios de representación personal o de representación secularizada, pues, por decirlo de alguna manera. Yo vengo desde el escenario comunitario, de un escenario de consolidación orgánica desde antes de que yo naciera. O sea, de hecho mi experiencia es difícil verla sin la experiencia comunitaria. Nací en un barrio que se llama Ciudad Unza, que ha sido una apuesta de construcción colectiva, donde afortunadamente varios hombres y mujeres se pensaron la educación popular desde otras maneras, ¿cierto? En el barrio las mujeres y los hombres, antes incluso de conocerse, antes de saber en dónde iban a vivir, ya participaban de un movimiento que se llamaba el Movimiento Cívico Popular. Compraron el lote, valía 110.000 pesos, hicieron parte del Movimiento Cívico Popular, allí les daban dentro del proceso un carnet que muchos todavía tienen, que es el carnet de los oprimidos. El día del grado, en la cancha, pues el padre, que es hijo de la Teología de la Liberación, sacan un pimponcito donde les dice el lugar en donde van a vivir. Eso hace que antes de saber dónde va a vivir, pues ya conocía a la gente con la que iba a convivir de alguna manera. El padre tenía un propósito que en su momento era una idea pues avanzada, si lo miramos ahorita, pues quizás muy debatida, que eran empresas sociales integrales, que los barrios fueran una empresa social integral, o sea, que los barrios fueran un lugar para vivir, no solamente un lugar para ir a dormir y desarrollar mis actividades afuera, sino que las pueda desarrollar en el territorio. En ese barrio llegan mis padres, ellos ya tenían 4 hijos antes que yo, y yo nazco ahí en la casa, de hecho ahí del territorio, en la casa ahí del barrio, en la casa de mis padres, me tiene una partera ahí en el barrio, y todo el tiempo ha sido un tema de lo colectivo. De lo colectivo como desde las prácticas de crianza, estuve en el jardín del barrio desde la sala cuna, mi crianza fue hecha a varias manos,
¿cierto? Entonces las profes, los talleristas, el practicante, el joven que va a títeres, etc. Y esas prácticas que son comunitarias, que a veces se separan del concepto porque pensamos que lo político es únicamente electoral, y no es así, sino que lo político son cómo nos construimos cotidianamente, pues empezamos a arrojar prácticas en donde esas palabras que parecen cliché, como la solidaridad o lo colectivo, para muchos son como conceptos vacíos, para mí son conceptos realmente muy profundos porque vienen de esa instalación así en la sangre y en la comida que nos daban, donde lo colectivo y lo solidario era la estrategia cotidiana, ¿cierto? En donde nos encontrábamos. De hecho, cuando escucho a muchos y muchas decir como, es que lo colectivo, desde mi punto de entendimiento, pues es un concepto muy profundo, para muchos lo utilizan como el clichecito de la conformación, pero sí es entender el tema de estas prácticas comunitarias como prácticas profundamente políticas, a pesar de que nos resistiéramos, porque incluso el concepto de lo político es un concepto pues muy elitista, ¿no? Quienes finalmente acceden al escenario de lo político, quienes finalmente acceden a esos escenarios de representación, y nos enseña casi que la política es únicamente lo electoral, y lo político, por ende, también es lo electoral, de la gente corrupta, que quiere poder, que vende sus ideales por generar dinero, que es deshonesta, que tiene unas prácticas que no son realistas, ni populares, ni aferradas a lo colectivo. Entonces ese concepto, de alguna manera, nos lo pintan como un concepto alejado y que se antepone a lo comunitario. Pero ya luego de que uno va avanzando en estas lecturas de la realidad, pues entendemos que lo político es una posibilidad real, que lo político es lo que construimos también en lo cotidiano, porque son esas gafas con las que me pongo, con las que observo, con las que disfruto, con las que genero incluso el goce, pero también el conocimiento, las formas de relacionarme. Entonces en esas prácticas comunitarias empezamos a vivir lo político desde esas posibilidades de construir posibilidades, y de la mano de otros y de otras. Digamos que esa es como la clave, y ha sido siempre la clave de lo colectivo, y es que claro, sola puedo hacer cosas, quizás llegar más lejos, así suena en frase de cliché, pero lo colectivo de alguna manera me da el soporte de que lo estoy haciendo bien. De hecho, en este proceso, cada vez que tengo alguna duda, incluso ética, que puede suceder acá en estos escenarios, o de la moral, incluso de situaciones que pasan en el escenario de lo público, me dice, pues, pucha, ¿será que soy yo la que estoy actuando mal? ¿Qué es lo que pasa? Pues el secreto está en volver al colectivo, poner la situación de manera lo más objetiva, y desde ahí pues recibir el consejo con las personas que han caminado con uno pues todo el tiempo. En ese momento, y como venimos de estas prácticas comunitarias donde lo político no era una posibilidad cercana a lo popular, rechazábamos lo electoral. Entonces hicimos parte de jóvenes anarquistas, jóvenes comunitarios que rechazábamos cualquier idea política, donde entendíamos y sentíamos cercanía quizás por los pensamientos de izquierda, pero en este cliché del mundo donde se ponen estas nuevas alternativas de que no son ni izquierda ni derecha, ni masculino, ni el feminismo, ni el machismo, que son conceptos bastante flojos de la descripción de la sociedad, pues decíamos, ese escenario de lo político conocido por nosotros como lo corrupto, el deshonesta, pues eso no nos representa. Entonces pues nos alejamos de ese escenario mucho tiempo, fuimos anarcos mucho tiempo. Hice campaña, me acuerdo que por el foro por Carlos Gaviria, porque sentía en él una posibilidad que se podía estando en la universidad, y fue como mi primer escenario con lo electoral, sintiéndome traicionera de los principios comunitarios, porque como así que le estaba apostando a lo político, no político electoral, sino desde el concepto de la política, pues no cabía, digamos, como de alguna manera en las estructuras que nos estábamos pensando. Pero poderlo cuestionar de manera permanente, pues lo que nos permite es ir a la literatura, a las prácticas mismas, y encontrar que todo lo que habíamos hecho de ahí para allá era político también, y que era la política también, y que esa idea de seguir alejándonos y desde el discurso seguir como dividiendo esas posibilidades, pues era no es más que continuar con el triunfo de la derecha, donde la política únicamente es un privilegio para unos,
y no es la posibilidad de todos y todas que quepan allí. Entonces, darnos cuenta de eso fue realmente como un descubrimiento para nosotros y nosotras, y fue, escucha, pues es que esto también debería estar ahí. El no estar en esos escenarios de representación les estamos dando la razón a los que no la tienen, de que esas son las únicas formas posibles de construir, de ser, y además porque son los recursos públicos. La loma en la que yo vivo, pues es una loma que tiene dos caras, ¿no? Un estrato 6 y estrato 1 y 2 de este ladito. Entonces, como que pensarnos que no participar de esos escenarios era seguir dándoles la razón de que esas segregaciones tienen que existir y que esas disparidades pues tienen que convivir. Y decíamos, no, desde lo comunitario podemos vivir en dignidad todos y todas, y no tiene que ver únicamente con las razones económicas del mundo capitalista en el que vivimos. Entonces, bueno, hago parte de ese grupo del Polo. Me acuerdo que trabajé también acá cuando me graduó en integración social, y en ese momento me llaman personas del Centro Democrático, del Partido Liberal, incluso del Polo, a ofrecerme que si quería ser edilesa de sus partidos. Yo me sentí re mal. Yo me acuerdo que fui a la oficina de Saúl, que era el jefe, y le dije que estoy haciendo mal, como para que me llame gente del Centro Democrático, del Partido Liberal, incluso del Polo, porque se estaba lanzando Natalia de Quesquive también. Yo decía, pero ¿por qué no apoyan a Natalia en ese momento? Entonces, un poco lo que dice Saúl es, no, pues ellos están buscando, son caras y liderazgos en la localidad, y pues porque además vienen con propuestas económicas para conformar esas listas y demás. Entonces, obviamente Inés súper desencanté, y esto es una cosa terrible, está haciendo quizás cosas mal, que mamera, que la política funcione de esa manera. Bueno, pasa mucho tiempo después de eso, pasan años, luego empieza a funcionar pues la Bogotá Humana, trabajé en esa administración. Yo estudié trabajo social no porque quisiera estudiar trabajo social, ni porque entendiera que era el trabajo social. Yo me había presentado a la Universidad Nacional, pues la única opción que teníamos, una familia de 7 hijos, de estudiar, pues es una universidad pública, no hay de otra. Y me presenté la primera vez a estudiar veterinaria, no pasé, nunca miré los resultados de la cosa, y no pasé, y entonces empiezo a escuchar a algunas personas que dicen que ingresan a la universidad, a cualquier carrera, y luego se cambian. Entonces cogí la cosa de la universidad y vi que decía trabajo social, sin conocer absolutamente nada. Yo decía, qué loco que la gente estudie para ayudar a pasar las personas a la calle, sí, como ese tipo de cosas, porque no entendía el concepto, y mi forma era entrar a trabajo social y cambiarme a una de dos, o de economía o de veterinaria, que han sido como esas carreras como que me habían movido en ese momento un poquito la vida. Y entré a trabajo social. Cuando entro a las 2 primeras clases de trabajo social, yo encantada, porque yo decía, nada de esto que estoy escuchando acá, que lo escuchaba en lo comunitario, y no sabía que tenían un lugar dentro de la academia de alguna manera. Y me enamoré de la carrera. De hecho, desde ese primer semestre fui representante estudiantil de trabajo social, y aprendí a conocerlo, a quererlo, a disfrutarlo, y sobre todo desde el potencial transformador que tiene la carrera. Para mí, estas cosas del azar que pasan, que es una carrera sin saber, yo sí creo que ese fue el fundamento realmente profundo de la vida, porque es una carrera que nos da la posibilidad de cuestionar todo y de cuestionarnos siempre. Y siento que eso es lo que le falta a muchas disciplinas, a muchas profesiones, y es no únicamente pensarse en el adquirir conocimiento, sino en cuestionarlo permanentemente, ¿cierto? Porque el trabajo social, al construirse en esa dicotomía entre capital y trabajo, pues nos pone en un lugar de reflexividad permanente sobre el cuestionamiento ético-político de la vida. Y ya, por eso llegué también ahí. O sea, por eso no me salí de ahí más bien. Es el lugar en donde usted se sitúa en esa contradicción entre capital y trabajo, porque no voy a decir que todos los trabajadores sociales son sociales, ¿cierto? Que de hecho, entre las primeras discusiones que tenían cuando entramos al trabajo social, que se ha construido también un trabajo social crítico en la universidad, era, bueno, pero que si Coca-Cola usted le paga bien, ¿trabajaría o no trabajaría en Coca-Cola? Yo creo que muy poca gente se cuestiona eso en la vida real. Para muchos es cuánto me pagan y si lo hago, pero ahí el debate profundo era pues entender la historia de Coca-Cola, el nivel de desarraigo, las cosas que están generando y todas esa confluencia de situaciones que no se reflejan en el bienestar social, sino solamente en una ganancia económica. Empezar a cuestionarse eso ya se sitúa en un debate
político y es ¿trabajaría o no con Coca-Cola? Que pareciera una discusión como si la damos con muchos dirán que si les pagan y es una multinacional, tiene proyección, hágale, pero acá la posibilidad de acceder a uno de esos casos pasa por esa reflexión de dónde me sitúo yo en las discusiones de la realidad, porque la gente necesita plata, pero es cualquier plata en el mundo la que pueda hacer. Y el trabajo social así, por poner un ejemplo cualquiera como ese, pues todo el tiempo le permite a uno estarse cuestionando, ¿no? Además porque vemos de todas las materias, desde, no sé, antropología, psicoanálisis, Marx, bueno, todas las materias que ustedes en los trabajo social familiar, comunitario, psicología, bueno, un poco de materias que realmente son, que también es una crítica al trabajo social y ese nivel de profundidad que podríamos tener sobre algunos de los conocimientos, porque vemos como todas las materias posibles, incluso, bueno, de todas las materias que a ustedes se les ocurre podríamos ver, incluso en materias de salud, por el tema de salud comunitaria y demás, pero sí es ese lugar de ser una profesión, disciplina bastante cuestionada por los mismos que la practicamos. Bueno, yo tuve una fortuna gigante. Yo siento que si lo miramos desde el tema de las bendiciones del universo, muy bendecida por muchas cosas, pero sobre todo por la gente que me rodea. Y un día en una clase de trabajo social, precisamente con una de las profes que más admiro, la profe Mayra, invita un día a un arquitecto que se pensaba la forma de construir la ciudad, donde todos y todas tuvieran derecho en la ciudad, y eso pasaba por un derecho a tener una casa bien, y tal. Invitan ese día a Saúl, y yo, ay no, qué manera este político. Cuando Saúl empieza a hablar, me empieza a caer re bien. Yo decía, pero los políticos tienen también otras formas de pensarse y tienen una razón muy poderosa de sus quehaceres. Cuando empecé a trabajar en integración, yo no sabía que Saúl era el jefe de integración social. Hace como unas entrevistas y paso ahí. Y cuando llego, me encuentro con que Saúl es el jefe en integración social, era el subdirector, y fue maravilloso porque todos los lunes había reunión y empezaba con reflexiones muy poderosas acerca de la sociedad, que no era más que la representación ideológica de por qué estamos trabajando en lo público, a quiénes nos debemos en lo público, ¿cierto? Que no sé si eso todavía lo sigan haciendo, ojalá los escenarios de lo público lo hagan, porque sí plantea el tema del funcionario público, del servidor público, ¿no? Que es también una forma muy contradictoria de cómo se entienden ahorita los empleos públicos, y es que son casi unas eminencias por allá, pues no van al tema de doctor o doctora que le digan al funcionario, al servidor, y pues Saúl nos obligaba a cuestionarnos eso dentro de este lugar. Ahí tuve un choque, recién entré, y era algo que yo siempre he defendido y que todavía defiendo, y es el tema de los sindicatos. Entonces yo entro allí y me empecé a dar cuenta de los sindicatos, y empecé a no quererlos, porque yo decía, es que no trabajan, no hacen nada, no quieren estar, pero empieza también eso de, bueno, porque ellos no vienen, porque no trabajan, porque no están, porque bien, es que es trabajar con garantía de derechos, pareciera que no era una posibilidad donde yo venía, ¿no? Sino que hay que trabajar y sobreexplotarse y y pues los sindicatos de alguna manera recuerdan pues que no siempre es así, sino que hay unas ganancias, hay unas garantías, que a veces en el trabajo es lo real, pues a uno lo conflictúan porque pues hay que trabajar, hay que cumplirle a la gente, hay que hacer y tal, y ellos con los permisos sindicales todo el tiempo. Pero sí, fueron muchas contradicciones de muchos lugares. Afortunadamente tuve un muy buen trabajo, un muy buen jefe que nos permitía reflexionarlo, y buen equipo de trabajo, con lo que se hizo pues fácil. De hecho creo que ha sido mis trabajos favoritos en la vida, haber trabajado en integración social. Sobre todo desde el lugar de la necesidad, porque yo era la referente, la líder de todo el tema de seguridad alimentaria y nutricional en la localidad, el tema de supervisión de comedores, canastas, bonos, el tema de los jardines, bueno, todas esas acciones que tuvieran que ver con algo en lo nutricional para las personas más vulnerables de Suba. Cuando empezamos a realizar, porque no era como con colectividades en particular, sino con personas que manifestaban algún tipo de vulnerabilidad, pues fue muy tenaz. Al principio casi que llegaba a la casa llorando todos los días por la cantidad de historias que uno recibe al día de gente que requiere los servicios, de la injusticia tan terrible que vive el país, o sea, muchas personas abandonadas, maltratadas, abusadas, que las dejó
las echaron por una causa que no tiene ningún sentido, y entonces es una mujer que tiene 4 o 5 hijos, y entonces ahora de qué va a vivir, y entonces ya no puedo pagar el arriendo, entonces lo sacaron de la casa, y entonces no tenían de bañar a los niños, y entonces los niños los llevaban a su al colegio, y entonces del colegio los sacan porque esa no es la presentación personal, y ¡trin!, terminan siendo habitantes de calle. Entonces, así todo el tiempo, todos los días, porque la localidad de Suba es la localidad más grande y densamente poblada de Bogotá, por lo que la cantidad de personas que se quieren recibir algún beneficio pues son muchísimas. Entonces, visitar esto todo el tiempo, me fue llenando, que luego uno lo trabaja también en esos escenarios como de una rabia social de lo disparejo que es la vida, pues. Porque en estos escenarios de construcción, como las prácticas que hacen integración, un distrito, que uno va a visitar otros lugares, incluso teníamos reuniones viviendo de visitar casas pobres con situaciones muy difíciles, y al otro día entonces era el desayuno con los secretarios de no sé qué, en una cosa muy opulenta, y entonces uno dice, pero ¿por qué no dan más herramientas? Y entonces como que esa rabia del contratista de cumplir la misionalidad y de hacerlo bien, pues no se compara con esas rabias estructurales inequitativas de la sociedad, y en dónde está la riqueza y por qué la pobreza sigue siendo un factor que no se quiere de alguna manera desmantelar, porque sabemos que si no hay pobreza pues se caen muchísimos discursos, ¿no?, puestos allí. En ese momento, en esa administración de la Bogotá Humana, pues era un interés muy grande de acabar la pobreza, pero había muchos intereses de que eso no pasara, y cuando uno lo empieza a ver y a entender, pues va generando una rabia gigante. Y pues como vengo de lo comunitario, pues el problema es uno no quedarse callado en esos lugares nunca jamás, y de llegar a incomodar siempre. Y pues sí fue bastante complejo eso, y más porque en temas de recursos para Bogotá, por ejemplo, integración social versus, no sé, grupo, movilidad, pues siempre va a tener mucho menos recursos, porque para la gente en lo común es más valioso ver la calle pavimentada a que la gente de esa cuadra esté sin aguantar hambre, ¿cierto? Y la gente sigue defendiéndolo al día de hoy. Vamos a cualquier barrio de la localidad y la gente nos pregunta solamente, o sea, ve la oportunidad de valorar si el ejercicio se está haciendo bien o no, si hay calles pavimentadas y si hay cámaras en las calles, y ya, ahí se queda el discurso, pero no hay un tema de escucha, como estamos con el tema, no sé, de la salud mental. Ahorita, por contarles temas que se están viendo en la localidad, salieron los puntajes del ICFES, y eso hace parte de cualquier cosa, ¿no? Todos los años salen puntajes del ICFES, 2 veces al año, Los chinos se están queriendo matar porque no alcanzaron el puntaje que se necesitaba para poder acceder a la universidad pública, y eso les genera, o si hacen ejercicio comparativo dentro del salón, pues no obtuvieron el puntaje que quieren, y ahí estamos llenos de intentos de suicidio en la localidad de jóvenes que acaban de graduarse, y por este nivel de competitividad de que tuvieron un mal puntaje en el ICFES, no ven otra posibilidad porque no encuentran otro futuro, porque todo el tiempo en el colegio y sobre todo en 11 es prepararlos para el ICFES, que porque el ICFES les da la oportunidad de yo no sé qué, tienen un mal puntaje. Y esta semana hemos recibido muchos casos de mujeres y hombres muy jóvenes que han tratado de matarse, algunos lo han logrado precisamente porque ven que no alcanzó la plata, no alcanzó su puntaje para poder acceder a ellos. Pero es la plata de lo público. Acciones en temas de prevención de salud mental no es tan importante para la gente como que le dan beneficios de la calle. Entonces sigue siendo un tema inequitativo. Además, miremos quiénes están atrás del cemento, de esos negocios del tema, y son contradicciones que uno tiene, porque uno dice, no quiere decir que porque seamos pobres debamos vivir en el barrio, ¿cierto? O sea, pavimentenme, pero también denme prevención, alimentación y demás. Pero la gente, desafortunadamente, y por estos discursos un poco como de odios que pululan en el país, nos han enseñado que hay que priorizar uno u otro, y uno no necesariamente, y es lo que uno se da cuenta en la administración pública, y es que no necesariamente hay que priorizar entre los dos. Hagamos las cosas honestamente sin robar acá, y alcanza para hacer este pedacito también. Pero como esos discursos que nos han alejado del escenario de lo político electoral, pues han hecho que mucha gente, de lo que sí es realmente la gente de bien, de las bases, de la comunitaria, que no tiene deseos de robar. Y yo siento que cuando alguien viene a una organización social, jamás va a llegar a robar al Estado, ni a nadie, porque uno viene en los procesos y sabe lo que cuesta
hacer proceso y cuando estamos hablando de recursos públicos. Entonces, pero como nos han separado, pues este escenario sigue siendo un escenario realmente muy nuevo de mecanismos para impedir que haya corrupción. O sea, me parece eso muy loco que haya leyes anticorrupción de manera reciente y demás, y que se sigan creando protocolos para impedir que la corrupción eso es absurdo y más desde el escenario de lo público. O sea, ya debería ser un principio dado dentro del manejo de los recursos. Pero eso no pasa, y quiénes son los que han puesto ese tema de la ley anticorrupción y generar esos protocolos. Pues la gente nueva que estamos llegando a esos escenarios porque realmente consideramos que la plata alcanza para las dos cosas y se hace. Bueno, me ofrecen como varios cargos, yo dije no voy a jugarle a eso. Cambia la administración, sigo trabajando ahí, llega una persona que no nos queremos de integración, me salgo y renuncio, o sea, me sacan y renuncio como al tiempo, nos vamos con el grupo de jóvenes que nos llamábamos Nonceta Teatro a hacer una girita para Latinoamérica y echando dedo y haciendo teatro en las calles de Latinoamérica. Y vuelvo porque pues tengo deudas y muy de buenas que llego acá a Bogotá, prendo el teléfono, me llama un ex jefe que tuve antes, de que me fuera a trabajar con él a Tuzmelito, y allá también hicimos como varias cosas bien interesantes, y el mismo día, que son cosas que uno dice como del universo y de la carta natal y todas esas cosas, justo antes me la había leído y me han dicho como que lo político electoral, y yo decía, pero qué loco, porque yo nunca antes me había dedicado a esos escenarios. Y el mismo día mi jefe de allá me dice, oiga Lina, usted no podía lanzarse algún día, no sé, Paradis o algo de eso, que usted pues, haga el intento, que le iría bien. Yo pensé, mi jefe no me quiere ya acá, me está sacando de forma disimulada de trabajar de allí. Y ese mismo día me llama Saúl y me dice, ole, estamos pensando en conformar una lista de la Colombia Humana, que si quisiera ser parte, y yo lo sentí en ese momento porque necesitaban sobre todo tener mujeres por el tema de la cuota de género, ¿no? Y pues bueno, pues acompañar la lista y pues mirar esto desde el electoral a ver cómo nos va. Y pues acepté el proceso, hice una campaña súper austera, creo que nadie más ha hecho campañas con tan bajitos recursos, 300.000 pesos, y con solo una persona como acompañándome en el ejercicio, y ya pues entre los dos sacamos la campaña, y nuestra campaña en las últimas semanas era pues bueno, vamos a perder con dignidad. Porque salíamos y veíamos vallas, reuniones, bazares, lechón, tamal, miles de reuniones, fiestas, equipos de trabajo en las calles con el edil, con 50 camisetas, o sea, 50 personas con la camiseta puesta. Y yo decía, eso es absurdo, porque hay más posibilidades de no quedar a que sí, endeudarse y endeudar a sacar toda esa plata, Y pues bueno, quedamos con la votación más bajita entre los ediles, que fueron como, no me acuerdo cuántos votos, como 2.800 votos, si no estoy mal, 2.500. Y quedé, pues yo me sentía mal también, porque les decía que con muy poquitos votos, pues la menos votada, pero ya luego hablando con ellos, pues digo, no, pero el ejercicio, la gente invirtió 150 millones, 200 millones de pesos en las campañas locales, que no tiene sentido. Ya luego uno entiende que esa plata la tiene que sacar luego de algún lado, como para pagar todos esos favores y esas cosas ahí. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de ello, y pues bueno, pues así entré a conocer este escenario realmente del debate, el seguimiento a los escenarios de lo público, a los contratos, evidenciando grandes niveles de dificultad de poder realmente hacer lo propio desde estos lugares, y desencantándome del escenario de representación popular, porque hay muchas expectativas, ¿no? De lo que es el edil, de lo que hace la iglesia, de lo que uno conocía el edil que hacía, de la edilesa que hacía, pero no necesariamente todo lo que hacían los anteriores lo hacían en el marco de la ley. Entonces, como uno es tan correcto y lo hace por el marco de la ley, pues se generan muchas desilusiones de no poder hacer muchas cosas, porque realmente el alcance que se tiene de estos escenarios de control es muy pequeño. Pues ahí es donde encontramos realmente que del ejecutivo al legislativo, pues esas ramas son bastante alejadas, ¿cierto? El poder está en lo ejecutivo, en lo de administrar, en lo de poder proponer. Nosotros hacemos control político, que igual es muy importante porque es lo que garantiza que estas cosas se den, pues, de alguna manera, pero empieza una desilusión profunda. Yo dije, no, acá yo renuncio, además porque es muy loco. Yo empecé a hacer iglesia el 2 de enero del 2020, y el 1 de enero del 2020 pues yo era Lina, la comunitaria de arriba de USA,
Y el 2 de enero que ya fui a iglesia, no, esta ya es una corrupta, ya mejor dicho, y dice, pero ¿qué está pasando desde estos lugares? ¿Cierto? Y es como que vemos a alguien en esos escenarios de representación y sin hacer nada, simplemente recibimos la ceremonia pública que somos ediles y ya la gente empieza a mirarlo con otros ojos. De hecho, llegamos a las organizaciones de la cuna, pues con las que crecí, y ya como que no te acerques porque van a pensar que esto es electoral o que esto es político y qué tal, pero pues sí, hace parte de eso. No vengo acá a pedirles votos porque tampoco lo hice como en campaña, pero pues hace parte del escenario donde siempre he estado. Pero las organizaciones sí sienten un temor de que llegue uno a hacer lo mismo que uno venía haciendo porque sienten que todo el tema es como cortar votos. Entonces, el escenario de representación política es un escenario bien complejo, que a veces no es valorado desde el otro lado, y es cuando uno quiere hacer las cosas bien, como la soledad del camino, porque las organizaciones con las que uno ha trabajado siempre como que lo quieren, pero no tanto, para que no se malinterprete de que acá hay un ejercicio político electoral. Y eso yo lo tengo supremamente claro, y como que hacerle entender a las organizaciones fue el proceso complejo, y es que uno realmente está haciendo acá lo mismo que hacía antes, pero desde otro escenario donde quizás uno tiene un poco más de impacto en lo que dice o en lo que solicita o en lo que puede hacer. Yo casi renuncio a la edilidad y le hago más como líder comunitaria que como edilesa, pero pues bueno, por cosas ahorita en política no pude y pues ya. La cuota de género es una ganancia gigante de las mujeres, que ese tema de cuota lo ponen los hombres, ¿no? Como que la cuota como concepto, como que hay que cumplir este pedacito para ponerlo. Desde las luchas feministas es el tema de la paridad de género, y tiene mucho de razón, y es que a las mujeres nos han alejado del escenario de representación política siempre, del escenario de lo público siempre. Si su merced mira la mayoría de organizaciones en la localidad o en el país de hace 8 años o 10 años, la mayoría eran conformadas por mujeres, pero quienes tenían la vocería, el único hombre de la organización, o si habían 2 hombres, ellos 2 eran los que asumen la vocería, porque el escenario de lo público para nosotras no es un escenario posible, como que hay que cumplir una cantidad de requisitos para poder salir a decir algo. Los hombres dicen cualquier bobada, y eso fue lo duro también de entrar a la JAL, y era darme cuenta que si yo decía cualquier cosa tenía que tener el súper argumento, la súper investigación, el súper soporte, como para que mínimo a uno lo escucharan los que estuvieran ahí. Los hombres decían cualquier bobada, cosas sin fundamento, absurdas, todavía me da mucha rabia muchas cosas que dicen, pero entre los hombres siento que sí hay como un pacto de respetarse lo que se dice. O sea, podemos hablar muchas cosas y pueden hablar mujeres, y como, ay, pero algún hombre cualquier bobada y le ponen peor. Entonces, esos escenarios en donde lo público no era una posibilidad para nosotros, pues las mujeres siempre han estado liderando escenarios de lo privado, entonces siempre le venden el lugar que es tan prioritario, que es administrar el hogar y todas esas cosas que son importantes, pero no las únicas. Pues el escenario de lo público no estaba para nosotras. Cuando vimos escenario de campaña nos damos cuenta de esto, y es que las mujeres nos toca súper argumentar, ser más listas, ser más bonitas, ser más disciplinadas, más inteligentes, estar acompañadas por un ejército de hombres para que alguien ponga cuidado. Pero los hombres no, los hombres tienen ese escenario dado. Entonces como que esas listas de posibilidades que acercan a las mujeres a la política no es un lugar cercano para las mujeres en general que quieran llegar a esos lugares. Por lo que el pensar esos escenarios de paridad o de cuota de género, como le han puesto también en estos escenarios, es súper importante, porque es así, quieran o no, integren mujeres, porque y eso es re doloroso para los hombres, o sea que tengan que incluir al 30% de las personas de sus listas que sean mujeres. Para ellos eso todavía no les cae chip, porque ellos dicen búsquenselo, ustedes pueden ganárselo, ustedes pueden llegar ahí. Pero lo cierto es que no, o sea, en esa competencia para llegar ahí los hombres la tienen muy libre, a las mujeres les tocó la crianza, les tocó una vida de preparación en donde lo público no era, en donde el desarrollo de esas habilidades no estaba permitido. Pero ya que le digan a uno que hay un 30% que yo puedo llegar y pelearme para aunque sea ocupar ese 30% dentro de las listas, le genera una oportunidad de que miren, como que es un escenario, una ventanita de lo posible que podamos ser.
¿cierto? Eso no quiere decir que las mujeres no tengamos la posibilidad ni las formas de quedar por nosotras mismas, porque alguien dice como que ese 30% es como que las ponen, ¿no? Es igual por nosotras mismas, porque llegar a ese 30% es importante. De hecho, cuando quedamos elegidos en Bogotá, quedamos 11 ediles en Bogotá de la Colombia Humana. De los 11, 7 de la Colombia Humana éramos mujeres. Listas abiertas, en una competencia abierta para todo el mundo y demás, pero si no hubiese existido en ese primer momento la posibilidad de que lo puedan integrar 30% las mujeres, los hombres no hubieran permitido que llegáramos a ese escenario. Ya luego en ese escenario un poco más de Francalí, pues pudimos llegar de los 11, 7 mujeres a ocupar esos cargos de representación, por lo que sí es súper importante. En algún momento muy cuestionado porque uno dice, tenemos que llegar por nuestras capacidades y nuestras posibilidades y tenemos la forma de hacerlo, pero eso es un discurso que realmente no tiene fundamento, porque cuando lo planteamos con fundamento nos damos cuenta de esas causas estructurales que nos alejan todo el tiempo de ahí. Entonces, generar ese pensamiento es maravilloso. En este momento estamos hablando de paridad de género, ¿no? Ya no es la cuota del 30, sino 50-50 de listas en cremallera donde el hombre y la mujer puedan ir en estos lugares. A los hombres re incómodo porque los hombres siempre se han ganado sus lugares y yo no sé qué. En este momento pasó algo en Bogotá con la consulta que tuvimos del pacto histórico, donde las votaciones más altas en la consulta fueron de 3 mujeres. Y eso implica también paridad. No solamente es incluirnos a las mujeres en esos escenarios, sino incluir a los hombres también ahí. Si miramos la votación de las 3 mujeres versus los 3 hombres que van a completar esa lista de cremallera, pues no tienen punto de comparación, los doblan, los triplican, pero eso implica la paridad, y es que puedan entrar hombres y mujeres en esos escenarios de construcción ahí. A veces piensan que solamente las discusiones feministas son para las mujeres, y no hay nada más errado y lejano que eso. Las discusiones feministas están los derechos, podemos acceder a ellos y accedemos de forma igualitaria, hombres y mujeres, y lo igualitario es lo que incomoda a veces. Pero pues bueno, ahí vamos. Es una discusión muy profunda, pero es una discusión que se tiene que dar, y más cuando se puede practicar. Afortunadamente hago parte de la Colombia Humana, del pacto histórico, que en sus discusiones siempre ha estado el tema, ni siquiera de cumplir con el 30 que dice la ley, sino todo el tiempo promulgando que por lo menos la mitad sean mujeres, y eso nos estimula como mujeres de sentir que, bueno, pues hagámosle en ese huequito que nos dan y ahí vamos abriendo el camino. Y pues el pacto ahí va. No nos han pedido que tengan que ser paridad todavía en Colombia, pero estamos en paridad. No nos piden listas cerradas en cremallera, pero lo se está haciendo. De hecho, el tema de que las listas sean cerradas es para garantizar esa paridad en la organización de las listas. Digamos que ese es el motivo principal, porque si no fueran cerradas, pues no podríamos decir que quede la mitad hombres, la mitad mujeres. Sigue siendo el que le piden, así como cuando hacen equipos de fútbol en el colegio, que le dicen, en este torneo deben tener por lo menos 2 mujeres, y entonces meten a 2 mujeres ahí y se vuelven como el lastre para el equipo, porque tal. Pero esa posibilidad de vincular a 2 mujeres hace que estas chicas salgan a entrenar, que vayan cogiendo herramientas, que ya después los equipos ya no son solo 2 mujeres porque toca, sino que dicen, no metamos una tercera porque es buena, y tal. Entonces son procesos, solo que unos están quizás más adelantados que otros, pero son procesos que se están dando, pero que nos sigan dando la ventajita de poder estar en esos escenarios, pues sin duda serán aprovechados por las mujeres que ya nos sentimos más cercanas al escenario de lo público, que nos lo disfrutamos, que a veces lo odiamos, pero que lo estamos viviendo, que sin las experiencias y las posibilidades de antes, pues hubiese sido realmente imposible generar. Bueno, la bancada hay que reconocerle al distrito. Desde el año pasado con la Secretaría de la Mujer han tratado de que hay muchas violencias políticas, demasiadas violencias políticas, unas simbólicas, otras más fuertes, otras directas, otras incluso físicas en las calles. Hay muchas formas de ejercer violencia política en estos escenarios de representación, y sobre todo esa violencia política recae en las mujeres, ¿cierto? Entonces lo que yo les digo de que, ay, pero tan bonita y peleona, entonces eso hace que entonces por ser bonita no puedo pelear, o entonces ninguna bonita va a pelear porque si pelean se vuelven incómodas. Bueno, muchísimas formas, estoy poniendo la más como obvia que sucede dentro de estos escenarios, pero han hecho sentir desde esos escenarios que ya se han ganado como que las voces de las mujeres no tienen fuerza, y eso es real, o sea, eso es una práctica real, cotidiana.
Afortunadamente en estos escenarios de las áreas en los que yo he estado, los niveles de violencia han sido muy pocos, existen claramente, pero han sido muy pocos. A veces y uno se enfuria y dice, hay tanto, uno dice, pues pucha, sería lo mismo si yo estuviera con un hombre acá al lado. Les aseguro que no se atreven a hablarle a uno de esas maneras. ¿Por qué no? Es porque ven todavía en una mujer la posibilidad de debilitarla con el discurso. Entonces, fueron muchísimos los casos de violencia hacia las mujeres que se recibieron desde los escenarios colegiados corporativos en Bogotá, que la Secretaría de la Mujer decide, bueno, hagamos reuniones con las edilesas para saber qué es lo que está pasando. Y ahí desde esas reuniones con las edilesas empezamos a ver que no eran casos aislados, sino que es una forma estructural de vivir la política, de cómo aceptar que las mujeres están llegando y que las mujeres, siento yo, somos más disciplinadas, somos más responsables con lo que decimos, pues porque nos formaron desde chiquitas como a ser responsables, o sea, como a cuidar lo que decimos, como, sí, como todas esas cosas. Los hombres pues así más libres y pueden decir lo que quieran y no pasa nada. Entonces empezamos a darnos cuenta que no son aislados, que son colectivas las cosas que están pasando, y entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer como que esto frene de alguna manera? Entonces empiezan a crearse como estrategias, entre ellas sale la bancada de las mujeres, que es que en las localidades las mujeres podamos tener asiento dentro incluso del mismo reglamento de la corporación. Y eso es también a veces un error, porque a veces pensamos que por ser mujeres tenemos las mismas discusiones en la cabeza, y no, eso es falso. La discusión de las mujeres con el periodo pasado, que éramos 3 mujeres, una de Cambio Radical, una del Centro Democrático y una del Pacto, o sea, nunca vamos a coincidir si nosotras somos libres y autónomas de decir sobre nuestro cuerpo, si decidimos ser o no mamás. Nunca vamos a tener esos acuerdos. O sea, para ellas ser mamás es lo que nos corresponde, el aborto es impensable, el hablar de los y las, eso es una ofensa a la RAE, incluir la palabra edila o edilesa, en ediles cabemos todos, que vamos a cambiar las cosas. Yo no voy a decir todos y todas, y cuando lo utilizan con sarcasmo, con risa, sí, como los leslis, y se queda ahí la discusión, pero no la comprenden, y son mujeres, ¿cierto? Entonces fue muy complejo con ellas construir la bancada de mujeres. Llegan estas nuevas mujeres del Partido Liberal, Nuevo Liberalismo, Mira y el Pacto, y pasa exactamente lo mismo. No vamos a encontrar coincidencias reales sobre lo que consideramos que son los derechos de las mujeres, pero tenemos ya una ganancia, y es que estamos en contra de las violencias hacia las mujeres de todas sus formas, y queremos que las mujeres seamos autónomas económicamente, porque sabemos que entre mayor nivel de dependencia tengamos con la otra persona, pues más nivel de aguante vamos a tener para las violencias, ¿cierto? Entonces yo tolero a mi pareja que me pegue, que me maltrate, que abuse, porque no tengo plata para salir de la casa con los chinos. Entonces logramos llegar a esos 2 mínimos, y es que nos unimos como bancada porque le decimos que no a las violencias hacia las mujeres, y porque queremos seguir construyendo rutas para la autonomía económica de las mujeres. Esos 2 puntos fueron un punto donde sentimos unidad, porque en muchos otros no lo vamos a sentir. Somos partidos políticos súper diferentes. Fue una lucha que me di para poder vincular el tema de que haya una comisión para las mujeres. Para los hombres eso era absurdo, entonces creemos una comisión también para los hombres, créenla. O sea, pueden hacerlo, pero yo la estoy creando, ay no, pues que las mujeres siempre quieren, no sé qué. Y eso es complejo, meter el los y las en el reglamento, que yo pueda decir que me digan edilesa o edila, que ellos lo ven únicamente como un tema de insulto a la RAE y no como el poder político, y lo que implica que ya reconozcamos que hay mujeres en este escenario. Es complejo porque la edilesa de Mira no le gusta ni que le digan edilesa, sino edil, y dice que los y las es redundancia, entonces que las otras 2 dicen lo mismo. Bueno, llega Diana Carolina del Partido Liberal y dice, bueno, pues sí, pues metamos los y las, no pasa nada. Entonces así ella lo digamos que le da igual, se incluye, pero no porque seamos mujeres quiere decir que tengamos el debate de género en la cabeza. Llegamos a unos acuerdos y lo tenemos ahí tal, pero no por ser mujer vamos a defender los derechos de las mujeres, y eso es súper importante tenerlo, porque eso pasa también en el país, ¿no? A veces se dice, no, la primera presidenta, y sentimos que porque es mujer
vamos a sentir afinidad, y nos damos cuenta que las mujeres que han estado en escenarios de representación también política amplias, de derecha, conservadoras, pues no representan los intereses realmente de las mujeres que se han ganado con la conquista y la lucha, porque a las mujeres nada se nos puede dar, todo nos lo ha tocado conseguir así con el macho. Entonces esta bancada sí representa eso. Estamos haciendo seguimientos, pero es bien complejo también ponernos de acuerdo, y es que solo somos 4 para avanzar en las agendas que entre las 4 construimos. Pero ya hemos avanzado en cositas, como que queremos otra comisaría de familia para acá que funcione 24 horas, que pongamos otra casa de igualdad de oportunidades para las mujeres en este lado de la localidad, como que son puntos en particular en los que estamos en unidad, pero no en los debates grandes, porque no por ser mujeres pensamos igual, que eso también es una ironía de los hombres que nos lo ponen ahí. Para nosotros el lugar de la memoria es re importante, y a veces pareciera que fuera, yo estoy así gritando, es como por el tema de la hora de afuera, y que pareciera que el lugar de la memoria fuera un privilegio de los que vivieron esas experiencias, pero no, la memoria es el paso continuo por donde transitamos. Y en eso para nosotros y nosotras ha sido muy doloroso los hallazgos últimos que hemos tenido. Estamos articulados con la Universidad Minuto de Dios, donde hicimos un tema de una cartografía del cerro para mirar esas... cuando hablamos de Ciudad Unza, de la mesa y todo esto, hablamos sobre todo de los procesos de los 80s, de los 90s, incluso principios de los 2000, 2010 máximo, pero del 2010 al 2020 nunca hablamos de eso, y entonces fue una reflexión. ¿Y por qué? Porque sentimos que los años anteriores fue un crecer, y el 2010 hacia acá ha sido un decrecimiento de los procesos, de la formación, de las luchas, un poco desesperanzador de muchas cosas. Y entonces al minuto, muy pilos, siempre nos dicen, bueno, ¿y ustedes por qué nunca hablan del 2010 como hacia acá? Porque su última historia no la nombran. No nos habíamos dado cuenta de ello. Empezamos a hablar de las cosas que pasaban allí y nos dimos cuenta que nuestro nivel de ir hacia abajo tiene que ver también con un cambio territorial, y es que se nos quitaron espacios en la loma. Entonces el lugar en donde teníamos, por ejemplo, el lugar de encuentro para hacer las melcochas y todo eso, ya no tenemos acceso a eso. El lugar donde salíamos a elevar cometas y todo esto, ya no tenemos acceso a ese lugar. El lugar del bosque, que sucedían cosas mágicas, que antes podíamos hacerlo, ya no, porque está en conjunto. El lugar donde pasábamos de tal lugar a tal lugar, no, porque está cerrado. Entonces nos dimos cuenta que ese nivel hacia abajo de lo que pasó en las organizaciones tiene que ver con lo que el capitalismo llamaría en su vivienda, porque construyeron, y a la par que se van construyendo, pues las organizaciones van decayendo, porque nuestras organizaciones se construyeron para conseguir esos mínimos vitales, ¿no? Del derecho al agua, del derecho a la luz, de tener una casa, un jardín, un colegio, y como que todo eso se solventa, y entonces se siente como que ya tenemos ganancia. Pero hay otra serie de cosas que terminan pasando, que nos terminan destruyendo. Entonces con la Minuto de Dios miramos esas transformaciones en el territorio y cómo nos impactaron a nosotros y a nosotras como organización. Cuando se habla con cualquier persona mayor, ellos recuerdan la loma, a pesar de que no sea en la actualidad un espacio verde, donde había fuentes de agua, donde podíamos salir, y para nosotros, incluso yo me reconozco también desde eso, para mí la loma, en mi recuerdo, si me dicen la loma, todavía me acuerdo, o sea, no me acuerdo, sino que la referencio como uno de esos espacios verdes donde construíamos hoy. Pero en la vida real esos escenarios ya no existen, pero para mí esa es la loma, pues. Entonces, hablando con los jóvenes de los colegios, cuando hacemos estos ejercicios de memoria, que hablábamos de que el bosque, que la zona verde, que tal, los chinos empiezan a decir, no, pero acá nunca ha habido bosque, acá nunca ha habido, o sea, el lugar de ellos donde han vivido ha sido un lugar también muy triste, porque no han tenido esas oportunidades como de encuentros con la naturaleza o de escenarios colectivos más amplios. Entonces esas discusiones nos las dimos con la Uniminuto, hicimos esa cartografía de cómo se ha modificado el territorio, y en esas modificaciones del territorio pues hemos hecho ejercicios de recorridos del antes y después, de las problemáticas, se ha sistematizado también esa experiencia, y pues nos ha puesto varios lugares de reflexión.
incluso de los lugares de formación, porque se han vinculado muchas otras personas del 2000 para acá al escenario de la mesa y ya no volvimos a hacer esos lugares de formación que sí hacíamos al inicio, muy juiciosos, incluso hablando de Marx, de como de esos niveles de conceptualización, y dejamos de hacerlo porque ya recibimos, nos cualificamos y tenemos una proyección, pero no hemos vuelto a hacer eso. Y eso también es, o sea, la memoria sin la crítica no es una memoria asertiva para nosotros, ¿no? Habrán otros que lo pueden vivir que solamente es el recuerdo, recopilar la oralidad o sistematizarla, pero para nosotros eso no tiene sentido porque se convierte únicamente en un cuento. Y para la sistematización y para entender la memoria como ese lugar político de situaciones, pues es criticarlo, porque no hay solamente una memoria, ¿no? Somos las memorias, que así como uno cuenta de cómo le va en la fiesta, pero no quiere decir que mi versión de la fiesta sea cómo fue la fiesta. Entonces, pues bueno, eso es lo que hemos hecho y pues ahí se nos aperturan muchísimas cosas más de entender y de batallas que no queremos soltar. En esos ejercicios de memoria nos dimos cuenta que perdimos el bosque, que perdimos esta zona verde, que nos invadieron aquí, que pues no vamos a seguir aguantando lo mismo. Estamos generando el tema del bosque urbano en el cerro, obligando a las entidades a que nos lo resuelvan porque están invadiendo y pues bueno, el pedacito de zona verde que tenemos ahí que está pasando y es una lucha que no queremos perder, y ahí sí nos articulamos desde mi rol como edilesa que podemos pedirle, obligar un poquito más a las entidades de que asuman su responsabilidad, y pues la lucha comunitaria que también tienen que asumir ellos la responsabilidad, porque este tema de segregar la responsabilidad de la persona a la que elegí es el peor de los errores que puede tener una comunidad, pero que perdemos también los que somos electos. Entonces, pues ya.